Y en ese momento comienza el ego a hacer de las suyas. Claro, a Sergio nunca le iba mal, pero ahora sí. Y entonces sentía que... Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de esto que se llama Ajá en Podcast. Como todos los domingos, aquí estamos en un nuevo episodio con un tema nuevo que tratar. Pero antes quiero contarles y recordarles que me pueden seguir en Instagram como @SergioABorrero. Quiero iniciar hablando de un tema que, ya hemos tratado antes en este podcast, y es el tema de Avianca. Recordemos que al parecer Avianca sabía más que todos los colombianos y comenzó a vender tiquetes con fecha de a partir del 12 de mayo y posterior a esa fecha se declaró en bancarrota. Ahora esta empresa se acoge a la ley de bancarrota en Estados Unidos. A pesar de la eficaz reconstrucción de la deuda en 2019 y la ejecución exitosa de su plan Avianca 2021, hasta mediados de marzo, la velocidad y el dramático escalamiento de impacto de la crisis del coronavirus han llevado a la compañía a acogerse al capítulo 11 en Nueva York, Estados Unidos. Pero aunque dicen que somos un país sin memoria, quiero recordarles que Avianca en muchas ocasiones subió los precios de sus tiquetes sin justificación alguna, aprovechándose de algunas situaciones ocurridas en Colombia y que muchos colombianos necesitaban viajar en ese momento. Por otro lado, la situación en el Amazonas, el departamento con más contagios diarios que Bogotá. El Ministerio de Salud reportó el lunes pasado 191 nuevos casos de coronavirus en Amazonas, superando la capital de Bogotá, que registró 150 diagnósticos. La cifra se suma a los problemas reportados por los profesionales de la región que temen por un etnocidio. Según un médico del municipio de Leticia, en la frontera con Brasil, gran porcentaje de los pacientes que ingresan son indígenas. Pero este caso a mí me deja una duda, y es que en Amazonas reportaron el primer caso el pasado 17 de abril. Es decir, no registraron contagiados durante 42 días. ¿Cómo hicieron? Evidentemente, el panorama ha cambiado drásticamente, siendo una de las regiones con mayores infectados en el país. Por segunda vez, ese departamento superó a Bogotá esta semana como el territorio con más contagios en un solo día, al sumar 191 casos. Pero bueno, el tema central de este podcast es que este tiempo de pandemia nos ha llevado a reflexionar, a escribirle a ese amigo que hacía años no se le escribía, como en mi caso, que ya adelanté cuaderno con varios de ellos. Y casualmente esta semana, en el Día del Maestro, escribí en el grupo de mi escuela de actuación para felicitar a todos los docentes por ser los mejores, porque realmente lo son. Y traigo a colación este tema porque, para que entiendan un poco, como estudio de actuación, nosotros nos estuvimos preparando en 4 funciones desde julio de 2019. En ese momento éramos 12 personas aproximadamente. Y por cosas de la vida, en enero del 2020 terminamos siendo 5 personas. Hasta ahí ustedes pueden creer que no pasó nada, pero pasó muchísimo. En actuación, cuando comienzas a preparar una obra y de repente un personaje se va o una persona decide ya no estar más o ya no puede estar más, toca reestructurar la obra. Es decir, nosotros estuvimos reestructurando la obra desde julio del año pasado. Y las 4 funciones para mí eran súper importantes, tanto que en las clases teóricas todos lo disfrutábamos. Todas eran mis favoritas, pero una de las que más me gozaba era la de técnica vocal. Porque ustedes saben, este tema del periodismo, de la locución, hacía que de alguna manera yo sintiera cierta afinidad por esta clase. Y a nivel teórico, y en cada una de esas prácticas, durante cada una de las clases, porque eran clases que teníamos teoría y luego práctica, me las gozaba y me iba súper bien junto con mis compañeras. Sí, terminé siendo el único hombre del grupo. Pero cuando llega diciembre, con este tema de las brisas, comienzo a sentir que ya el aire libre no me hacía bien. Comenzaba a toser, a estornudar, y este problema del asma en primer nivel comenzó a empeorarse. Ustedes saben que con este tema de las brisas no hay blower que aguante y no hay asma que lo soporte. Y esto se convirtió en un problema para mí, no solamente por el hecho de tener asma, sino que me comenzó a afectar con la proyección de la voz, no me permite concentrarme, y aunque parezca mentira, no me permitía memorizar
100% algunos textos. Ustedes creo que deben saber lo incómodo que es tener una tos excesivamente seca y que realmente es incómodo. Y entonces a ese Sergio que le iba bien en la práctica y en la teoría de esas clases de técnica vocal, cuando llegó el momento de ponerle en la práctica para la función final que íbamos a tener, se volvió un 8. Mi profesor me exigía, al igual que a mis compañeras, y tanto fue que en el penúltimo ensayo final casi lo detiene porque Sergio Borrero no se sabía algunas líneas y no podía proyectar bien y la voz no lo permitía seguir con el ensayo y no era justo con los demás. Y en ese momento comienza el ego a hacer de las suyas. Claro, a Sergio nunca le iba mal, pero ahora sí. Y entonces sentía que se estaba quedando un poco y que sus compañeras estaban avanzando, pero yo me alegraba por mis compañeras realmente, pero me sentía mal por mí, por el hecho de tener el asma y que no me permitiera avanzar. Imaginen esto, estar en el día de la función y todavía el director, que era mi docente de técnica vocal, él todavía estaba marcándome y haciéndome algunas acotaciones respecto a mi personaje y sobre todo con el tema de la proyección. Ese día yo en la mañana fui a la farmacia, tuve que inyectarme varias cositas y traté de guardar mi voz toda la mañana para que cuando llegara el momento de la función pudiese tener la voz dispuesta solo para eso. Y cuando tuve más estrés fue cuando me enteré que Maía, la cantante, estaba en primera fila dispuesta a vernos. Terminó la función y nos reunimos todos tras bambalinas y el director nos felicitó a todos y a mí en particular me dijo que pudo haber dado más. Pero en ese momento yo no lo tomé con la calma con la que lo estoy diciendo en este momento. En ese momento entendí que me estaba diciendo que me había ido mal y que fui el peor y comencé como que a autocriticarme. Cuando terminan las 5 funciones que tuvimos, porque una de ellas tuvo 2 funciones, escribí el segundo más reciente post que está ahora mismo en mi blog. Y en estos días que lo leía nuevamente, me di cuenta de lo inmaduro que fui y que mi director lo único que estaba haciendo era su trabajo, nos estaba retroalimentando. Entendí que si en algún momento llego a estar en una producción y el director me hace alguna corrección es porque está haciendo su trabajo y no lo debo tomar mal. Empecé a darme esas cachetadas que yo mismo o que nosotros tenemos esa facultad y facilidad de darnos. Y no estoy diciendo que hacer berrinche sea malo. Tal vez hemos crecido creyendo que hacer berrinche, que llorar o que decir que algo no nos parece está mal. Pero no es así. También tenemos todo el derecho y porque son reacciones naturales del ser humano. Pero entendí que claro, en la que yo menos esperaba que me fuera a ir mal como estudiante de actuación, por el hecho de ser locutor o por el hecho de ser periodista, resulta que fue con la que no me fue tan bien. Y creo que por esa razón escribí lo que escribí. Así que léanlo antes, que yo lo voy a editar porque voy a corregir ese texto. Mi profesor Andrés Roballo es la persona a la que le debo el hecho de expresarme de manera diferente. De hecho, mi jefa, Lorena Barros, ella me vio presentar los primeros grados en la universidad en la que trabajo y ahora último en el congreso del año pasado y en los últimos grados, ella me dijo que vio un cambio considerable en mí y que las clases de actuación y que las clases de técnica vocal me estaban sirviendo y que de hecho ella también las necesitaba. Y con esto solamente quiero llegar a un punto y es que en este tiempo de reflexión podamos hablarle a esa persona a la que sabemos que debemos pedirle una disculpa. Rompamos esas barreras de este aislamiento y podamos convertirnos en agentes de cambio con acciones que esta sociedad realmente necesita. Recuerdo que cuando publiqué ese blog, mi docente, mi director de técnica vocal, lo leyó y me escribió de inmediato. Y yo lo que hice fue ignorar su mensaje, porque no quería hablar sobre el tema. Pero en el día del maestro pude hablar con él y pudimos aclarar el tema. Él me pidió disculpas y yo le dije que no, que en realidad quien me tenía que disculpar era él, porque mi reacción no fue la mejor. Y hablamos tanto a tal punto que yo le dije que el día que lo vea le voy a dar un abrazo, así él no me quiere abrazar. Y no se imaginan lo liberador que fue hacer eso. Porque reconocer que te equivocaste causa ese tipo de sensaciones. Antes que todo esto pasara, Sergio Borrero no respondía a muchos mensajes. De hecho, tengo más de 200 mensajes sin leer en WhatsApp. Porque claro, pasaba todo el día trabajando y cuando llegaba a mi casa después de clases de actuación, lo único que quería era dormir. En estos momentos estoy haciendo un esfuerzo increíble por cambiar ese hábito en mí y estoy tratando de ser quien envíe ese primer mensaje. Andrés Roballo, Andrés Rodríguez, Yandira de la Rosa y Olga Parodi son docentes de actuación que voy a recomendar
aquí en la China y en la Conchinchina, como decimos en Barranquilla. Así que mi invitación hoy, domingo 17 de mayo, es que aprovechemos muy bien el tiempo y rompamos esas barreras que el mismo ego hace que las adicionemos a esta pandemia que hoy nos afecta. Y bueno, por último, solo quería recomendarles que este 27 de junio sale la última temporada de Dark y se la recomiendo para que la vean, porque aunque yo personalmente me conecté fue en la segunda temporada, si eso les llega a pasar mientras ven la primera temporada, véanse hasta la segunda para que puedan entender y van a ver cómo comienzan a conectar cada uno de esos interrogantes. Y bueno, esto es todo por hoy. Este es un episodio corto, pero quiero decirles que ha sido por temas de trabajo. Estoy también en otros proyectos audiovisuales y bueno, preparando otro tipo de contenido para todos ustedes. Espero pronto estar disponible y poder prepararles y entregarles un contenido un poco más robusto para que puedan escuchar cada domingo como siempre en esto que se llama Ajá en Podcast.